Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una historia que estoy segura que les va a encantar, algo que nos toca el corazón y nos hace creer un poquito más en el destino, en esas casualidades maravillosas que la vida nos regala. El título lo dice todo: Kerem y Ande, el restaurante que los reencontró tras meses. Uf, solo de decirlo ya se me pone la piel de gallina. ¿Se imaginan? Dos personas que estuvieron separadas, que quizás sintieron ese vacío en el pecho durante un buen tiempo, y de repente zas, el destino interviene en el lugar más inesperado, un restaurante. Me parece algo sacado de una película romántica, ¿verdad? Pues hoy vamos a desgranar esta historia, a meternos un poco en la piel de Kerem y Ande, a sentir esa emoción del reencuentro. Y antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, quiero hacerles una invitación muy especial, algo que nos ayuda un montón a seguir creando este contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal. Si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias. Nos encanta tenerlos cerca y formar esta comunidad. Vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia? Imaginen un mundo donde las vidas de Kerem y Ande tomaron caminos diferentes. No sabemos exactamente por qué se separaron, las razones pueden ser tantas, ¿verdad? Quizás fue la distancia, quizás fueron malentendidos, quizás simplemente las circunstancias de la vida que a veces nos fuerzan a tomar decisiones que duelen. Lo cierto es que pasaron meses de silencio, meses de quizás preguntarse, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo le irá? Imaginen ese tiempo, esa espera, esa incertidumbre. Cada uno viviendo su vida, pero con la huella del otro presente, quizás en un rincón de la memoria, en una canción que escuchaban, en un recuerdo que aparecía de la nada. Y es que cuando una conexión es fuerte, cuando hay un cariño especial, por mucho que uno intente seguir adelante, esa huella permanece. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista silencioso, pero a la vez tan fundamental en esta historia, el restaurante. Piensen en un restaurante. ¿Qué representa para ustedes? Para mí, es un lugar de encuentro, de celebración, de compartir, de momentos especiales. Es un sitio donde las conversaciones fluyen, donde los sabores nos transportan, donde las emociones se mezclan. Y justo en uno de esos lugares, en un ambiente quizás acogedor, con luces tenues y el murmullo de otras personas, sucedió la magia. Kerem estaba allí, quizás cenando solo, quizás con amigos, sin esperar nada en particular. Y de repente levanta la vista y, ahí está Ande. O quizás Ande entró y lo vio. Imaginen el shock. Ese momento en el que la realidad supera a la ficción. Un instante de incredulidad, de sorpresa absoluta. El corazón latiendo a 1000 por hora, las palabras que se quedan atrapadas en la garganta. ¿Cómo creen que fue esa primera reacción? Creo que fue una mezcla de muchas cosas. Por un lado, la alegría indescriptible de ver a alguien que fue importante en tu vida, que quizás echaste de menos. Y por otro, esa pequeña punzada de timidez, de ¿cómo me mirará, me hablará, qué diré? Pero lo maravilloso de estas situaciones es que a menudo, el sentimiento positivo de la sorpresa y la alegría puede con todo lo demás. Así que estoy segura de que ambos, tras el primer asombro, sintieron esa chispa, esa familiaridad, esa conexión que no se había perdido. Y ahí empezaron a hablar. ¿Qué se dicen en un momento así? Probablemente lo primero sean preguntas sencillas, pero cargadas de significado. ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te va? Y mientras las palabras salían, las miradas se encontraban, y en esas miradas, estoy convencida de que se transmitían muchísimas cosas. Se transmitía la sorpresa, la alegría, quizás un poco de nostalgia, pero sobre todo, la confirmación de que esa conexión seguía ahí. El restaurante con su ambiente se convirtió en el escenario perfecto para este reencuentro. Imaginen la atmósfera, los sonidos de los cubiertos, las risas de otras mesas, todo eso como un telón de fondo para su propia historia, que volvía a empezar a escribirse en ese preciso instante. Pasaron meses, dijimos. Meses que para ellos quizás fueron largos y solitarios. Y de repente un restaurante. Podría haber sido en la calle, en un evento, pero no fue en un restaurante. Y eso tiene un encanto especial. Los restaurantes son lugares donde la gente va a desconectar, a disfrutar, a olvidarse por un momento de las rutinas y las preocupaciones.
Y justo en ese espacio de relax y disfrute, el destino los puso cara a cara. Creo que para Kerem y Ande ese reencuentro no fue solo un encuentro casual. Fue una señal, una oportunidad. Después de un tiempo separados, después de quizás haber reflexionado sobre su relación, sobre lo que significaron el uno para el otro, encontrarse de nuevo, en un lugar tan cotidiano pero a la vez tan cargado de simbolismo, debió ser increíblemente poderoso. Fue como si el universo les dijera, aquí tenéis una segunda oportunidad, aprovechadla. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? No sabemos los detalles exactos de su conversación, pero podemos imaginar. Seguramente hablaron de sus vidas, de lo que habían hecho durante esos meses, de sus sueños, de sus experiencias. Compartieron anécdotas, se pusieron al día. Y mientras lo hacían, esa chispa, esa conexión que los unió en el pasado, resurgió con fuerza. Imaginen la sensación de familiaridad, de comodidad, de entenderse sin necesidad de muchas palabras. Es como si nunca se hubieran ido, como si el tiempo no hubiera pasado. Este tipo de historias nos recuerdan que el amor y las conexiones importantes no desaparecen de la noche a la mañana. A veces la vida nos pone a prueba, nos separa temporalmente, pero si la conexión es genuina, tiene la capacidad de renacer. Y este restaurante fue el catalizador, el escenario perfecto para que ese renacer ocurriera. Piénsenlo, ¿cuántas conversaciones importantes han tenido lugar en restaurantes? ¿Cuántas decisiones se han tomado? ¿Cuántas reconciliaciones han ocurrido? Son espacios que sin darnos cuenta, están impregnados de momentos significativos. Además, este reencuentro nos deja pensando en las casualidades, ¿verdad? ¿Estaba Kerem destinado a ir a ese restaurante ese día? ¿Estaba Ande destinada a pasar por allí? O quizás, y esto es lo que a mí me gusta pensar, cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que así sea. Y en este caso, el universo decidió usar un restaurante como su herramienta. ¡Qué romántico! Lo que me parece fascinante de estas historias es la idea de que nuestras vidas están llenas de hilos invisibles que nos conectan con otras personas, y a veces, esos hilos se tensan, se rompen, pero no desaparecen. Y en momentos inesperados, pueden volver a unirse. Kerem y Ande son un ejemplo de ello. Después de meses de distancia, un simple paseo hasta un restaurante se convirtió en el preludio de un posible nuevo capítulo en sus vidas. Y es que, seamos sinceros, todos hemos tenido alguna vez esa persona en nuestra vida que, por una u otra razón, se ha ido. Y a menudo nos preguntamos qué fue de ella, si habrá pensado en nosotros. Y cuando nos enteramos de que está bien, o peor aún, cuando la volvemos a ver, la emoción es indescriptible. En el caso de Kerem y Ande el reencuentro fue aún más especial porque ocurrió en un lugar público, pero a la vez íntimo, un restaurante, donde pudieron permitirse ese momento de conexión, de puesta al día. Imaginen la conversación, quizás empezaron con cosas superficiales, pero poco a poco se fueron abriendo. Hablaron de los desafíos que habían enfrentado, de las lecciones aprendidas. Quizás hubo un momento de silencio incómodo, pero luego una sonrisa, una mirada cómplice y la conversación volvió a fluir. Y en ese fluir, se dieron cuenta de que la química seguía ahí, intacta. Esa facilidad para comunicarse, ese entendimiento mutuo que solo se da cuando hay una conexión profunda. Lo que Kerem y Ande nos enseñan con su historia es la importancia de las segundas oportunidades y de creer en esas conexiones especiales. A veces las cosas no funcionan en un momento dado, pero eso no significa que sea el final de la historia. Quizás con el tiempo, con la madurez, con la perspectiva que dan los meses o los años, las cosas puedan ser diferentes. Y un restaurante, un lugar tan común, se puede convertir en el epicentro de un acontecimiento extraordinario. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, la historia de Kerem y Ande es un hermoso recordatorio de cómo el destino, o quizás simplemente la vida, nos sorprende. Tras meses de separación, un encuentro casual en un restaurante les brindó la oportunidad de reencontrarse, de reavivar esa conexión que, al parecer, nunca se perdió del todo. Es un testimonio de la fuerza de los lazos que creamos y de la magia que puede surgir de los momentos más inesperados. Nos muestra que incluso después de la distancia y el tiempo, el corazón tiene memoria y las conexiones verdaderas tienen la capacidad de resurgir. Fue en ese restaurante donde, entre platos y conversaciones, sus caminos volvieron a cruzarse, abriendo la puerta a un posible nuevo comienzo. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí contarles esta historia. Me parece fascinante cómo un lugar tan cotidiano como un restaurante puede convertirse en el escenario de un reencuentro tan significativo. Ha sido un placer compartir esta aventura con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Creen en el destino o en las casualidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta a leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.